Bueno, pues como siempre partimos del sistema diédrico para hacer en distintas perspectivas un objeto que puede ser una especie de recipiente, ¿no? Entonces marcamos dos líneas verticales. Podemos, si queremos, para aproximar mejor, para hacer todo la misma escala, vamos a coger, por ejemplo, este rectángulo para hacer las dos verticales, ¿no? Y ahora a partir de aquí vamos a coger una circunferencia y otra, y aquí también una pequeña y otra pequeña, ¿no? Bueno, esto normalmente es el alzado que corresponde a un objeto como puede ser una especie de recipiente. En dibujo técnico ponemos ejes de simetría, que en este caso coinciden con ejes de revolución, ¿no? Bueno, pues podríamos poner aquí. Vamos a hacer esto en las tres perspectivas últimas que acabamos de observar, ¿no? Tenemos un recipiente, el alzado, como siempre, lo dibujamos en la parte superior, mientras que aquí abajo tendremos la planta, ¿no? El eje debe estar centrado, si está bien dibujado, y cogemos una circunferencia que tenga el mismo diámetro que este objeto. Bueno, pues ese es el objeto en planta y alzado y deberemos representarlo en perspectiva axonométrica. Vamos a calcularla con precisión en perspectiva caballera y en perspectiva militar. Vale. En estas tres, ¿no? Recordamos que esto es un cilindro hasta aquí, y ahora esta superficie, que es una circunferencia que gira en torno a un eje, un trozo de circunferencia, pues genera lo que se llama un fragmento de toro. Recordamos que al girar una circunferencia respecto a un eje, pues tenemos la superficie en toro, que es algo como esto, así, ¿no? Lógicamente, si al toro le quitamos la parte de abajo, o sea, desde aquí hasta aquí, pues nos queda esto de aquí abajo, ¿no? Entonces, por regla general, casi todos los recipientes están formados por toros, que son este trozo y este trozo, cuando es convexo. Y ahora, en el momento en que se mete, tenemos otra superficie distinta. Esto es una superficie llamada escocia y esto el toro, ¿no? O sea que realmente aquí tenemos un toro en la parte inferior. En esta parte superior, donde acaba el cilindro, empieza otro toro hasta aquí. Y en esta forma cóncava, que es una circunferencia, si nos fijamos, es esto de aquí. Es la parte esta del toro, ¿no? La parte esta que tiene el entrante hacia aquí, o sea que es convexa, algo como esto se le llama escocia. O sea, si yo cojo el eje y cojo esta curva y la giro en torno al eje, pues me sale algo como esto, así. Voy a traerlo más por aquí, así. Entonces esto por aquí viene por ahí detrás y hace algo así. Vale. O sea que este fragmento, que si lo hago completo sería algo como esto, así. Este fragmento, y aquí detrás la circunferencia base sería lo que se llama aquí la escocia, ¿no? O sea que las generatrices es una curva que viene por aquí, así. Estas son las líneas que definen la figura, que al girarla respecto al eje genera la superficie en escocia, mientras que esto que tenemos aquí, donde se apoyan las generatrices, por ejemplo esta circunferencia y esta, ya que es una superficie de revolución, se llaman directrices de la superficie. Bueno, pues la figura está formada, como ya dijimos, por dos toros, una escocia, y aquí arriba otro toro más pequeño, que representaremos también, que luego en la parte superior tendrá un hueco, ¿vale? Vamos a hacer eso como dijimos, en las dos perspectivas, en las dos que venimos haciendo siempre. Aquí me marca la posición de los ejes, que es la militar y la caballera, y luego vamos a hacerlo también en axonometría isométrica, y para eso vamos a ver la utilización de las plantillas de elipses, ¿no? Bueno, por último, vamos a ser un poco rigurosos con cuestiones de dibujo técnico, que estemos dibujando sin regla
para que se vea bien, pues los ejes de simetría. Siempre en dibujo técnico es una forma de representar que la forma es simétrica, ¿no? Y que ese eje es al mismo tiempo eje de revolución, ¿vale? Bueno, pues como ya sabemos y tenemos siempre la referencia del cubo para construir cualquier figura, para hacer la perspectiva caballera, por ejemplo, del cubo y la militar del cubo, lo que hacíamos era simplemente esto. Cogíamos aquí el cuadrado, que es una cara del cubo, y la desplazábamos en una dirección con la reducción que quisiéramos, ¿no? Al unir estos puntos ya obteníamos directamente ahí la caballera del objeto, ¿vale? Lógicamente las líneas que existen pero que no se ven también habría que marcarlas, pero discontinuas, ¿vale? Y aquí también. Bueno, esto era lo que decíamos la caballera y quedaba definida por el ángulo que formaba este eje X con el eje Y, ¿vale? Y decíamos que X o Y, siendo el origen de coordenadas, formaba en este caso, pues por ejemplo, 135 grados, ya que empezamos a contar a partir de aquí hasta aquí, ¿vale? Y luego la reducción, si esto era la mitad de esto, decíamos que la reducción sobre el eje Y era 1/2, ¿no? Bueno, eran los datos que definían la caballera, pero si ahora, por ejemplo, girábamos el papel de esta manera, directamente ya teníamos la militar. Entonces, para no redibujarlo, basta con poner aquí una línea horizontal, ¿no? Y decimos que este ángulo es el que forma con el ángulo X, con el eje X, por ejemplo, vamos a poner 50 grados. Entonces decíamos que X y la horizontal, X con la horizontal, forman un ángulo de 50 grados y que la reducción, habíamos dicho 1/2, pues aquí será 1/2, pero sobre el eje, en vez del eje Y, pues reducción sobre el eje Z, en este caso también es 1/2, ¿no? Como vemos, es la militar exacta a la caballera. La única diferencia es que cambiamos la orientación, ¿no? ¿Y qué objeto tendría? Pues ver esta cara más, lo que tenga interés en esta perspectiva, pues es esta cara, ¿no? Mientras que en este caso lo que tiene más interés es la parte de arriba. Pero si queremos hacer una casa desde arriba donde se vean todos los detalles internos, por ejemplo, quitándole el techo, pues utilizaremos la militar, porque la militar nos facilita poder ver todos los detalles de huecos, tabiques, etcétera, todo desde arriba, ¿no? Mientras que si queremos hacer la fachada, utilizaremos la caballera, ¿no? Bueno, las dos perspectivas, como vemos, son muy sencillitas porque quedan definidas por una reducción y por un ángulo. Se acabó. En cambio esta, bueno, obtener las medidas va a ser algo más difícil, pero también es más precisa y más fácil de intuir los objetos en 3D porque son, digamos que siguen una lógica más parecida a lo que el ojo ve, ¿no? Entonces, si por ejemplo cojo esto y quiero hacer este frasco, pues dos prismas, podría dibujar los dos prismas que encuadran realmente ese cilindro. En este caso serían como dos cubos, uno sobre otro. Y entonces al dibujar esta circunferencia y esta de aquí, y las dos tangentes, y aquí también haría, pues si quiero, varias secciones de circunferencias, incluso la de abajo, y lo mismo aquí haría esta sección, etcétera, ¿no? Bueno, de esta manera, ¿qué podemos observar en la caballera? Pues que la figura es muy poco real porque este eje y este eje son tales que hace que el eje mayor de la elipse sea oblicuo, ¿no? Por eso no es una elipse que facilite mucho la comprensión de los objetos. En un objeto de revolución la figura no es muy inteligible, ¿no? Vale. Entonces, la caballera, por eso en este tipo de objetos de revolución no se viene utilizando, y la militar tampoco. Sabemos que es la misma, pero la diferencia está en que en el momento en que coloco de manera que las caras que aparecen en verdadera forma son estas horizontales, pues aparecerá algo como esto, así. Entonces tengo la circunferencia superior o la circunferencia inferior con la reducción que le ponga sobre el eje Z, la pequeña ahí detrás, ya no cojo otra más pequeña, y ahora podría hacer varias secciones a distintas alturas para ir mostrando cómo se va transformando según voy a la parte superior, eso en el cilindro, de cilindro a Escocia, y el conjunto de todas esas circunferencias, si no le pongo mucha reducción, me va a dar la envolvente de la superficie. O sea que realmente la figura en perspectiva militar es esta, ¿no?
Vale. Si no le doy tanta reducción, como decía, al estar más alargado, pues se puede dar más el caso de que la circunferencia esta, al poner otra un poco más arriba, voy a exagerarlo, pues aquí me deje ver ya el contorno de la superficie. Y como he hecho varias circunferencias, el conjunto de todas estas circunferencias, imaginemos una, otra, etcétera, ¿no? El conjunto de todas ellas me genera el contorno envolvente de la superficie, ¿no? Entonces, bueno, puedo sacar con una precisión milimétrica, ya que las circunferencias están hechas con compás. Aquí son elipses y ya tengo que trazarlas a mano, lo cual supone más complejidad, ¿no? Bueno, por último, entonces, para transformar esto en una sonometría, pues lo que hacemos es colocarlo en unos ejes. Recordad que en asonometría ya no es una proyección oblicua. Fijaros que una vasija, para que quede así, si la tengo aquí es de cristal, si proyecta el sol su sombra, pues veremos algo así, ¿no? Con una forma oblicua, si está posicionado de cierta manera, ¿no? ¿De qué manera? Pues de manera que será paralelo el plano este del alzado, paralelo al suelo, ¿no? En ese caso daría esto, ¿no? O sea que habría que colocar la botella así, ¿no? Y los rayos deberían aparecer siempre en caballera, son oblicuos y paralelos entre sí. Los rayos solares están tan alejados que se consideran paralelos, por lo tanto sería una perspectiva válida, ¿no? Mientras que esto, la botella habría que colocarla de manera que la circunferencia de la base, por ejemplo esta circunferencia de aquí, apareciera paralela al papel, así, ¿no? Imaginemos esto, pero al mismo tiempo se proyecta también mediante líneas oblicuas, por eso se desplaza. Porque si realmente la proyectáramos ortogonalmente, pues solo se vería una circunferencia, o sea, como esto en planta, ¿no? En asonometría la vamos a proyectar ortogonalmente, pero lo que hacemos es girar la figura. Entonces, imaginaros el cubo. En vez de proyectarlo así, que sería un cubo en planta, que es un cuadrado, ¿no? Y en alzado pues daría otro cuadrado, lo que vamos a hacer es girarlo y ponerlo, por ejemplo, así. En este caso tenemos una asonometría del cubo, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer la asonometría de esta figura y vamos a calcular sus distancias con precisión, ¿vale? Entonces, dibujamos los ejes, imaginamos el cubo en asonometría quedará algo como esto, así. Aquí los ángulos de 90, siempre hay alguno invariable. En la asonometría, si son paralelas las caras a los planos coordenados que pasan por las caras, pues no va a haber ningún ángulo de 90, ¿vale? Vamos a verlo entonces. Entonces, para ello cogeremos la plantilla de elipses y dibujamos los tres ejes, ¿no? Vamos a aprovechar ya aquí. Vamos a colocar mejor con esto. Entonces tenemos un eje aquí, otro a 120 grados, ya que estamos haciendo una división en tres partes iguales de la circunferencia, y un tercer eje también a 120 grados, ya que 360 entre 3 es 120, ¿vale? Bueno, por último, el tercer eje, para eso esta regla ya viene diseñada con este ángulo de 120, ya que está hecho para colocar estas figuras ahí, ¿no? Bueno, tenemos ya los tres ejes con ángulos iguales entre sí, y ahora hacemos una circunferencia con un radio cualquiera, por ejemplo este. Entonces, al hacer esta circunferencia tenemos aquí puntos de intersección con los tres ejes coordenados. Llamaremos a este, por ejemplo, X, a este Y y a este Z, ¿no? Bueno, por último dibujamos la línea que pasa por estos dos puntos, será una ortogonal al eje Z. Hacemos ahora, a ver, vamos a ser más precisos en la línea. Hacemos otra línea que pase también por la intersección de esa circunferencia con el eje Z y hacemos la tercera. Bueno, por último, en el punto de intersección del eje Y con esta línea y aquí con el eje Z hacemos una semicircunferencia. Con lo cual habremos obtenido ya en esta semicircunferencia y en esta el abatimiento de
esta cara triangular, entendiendo que esto es una pirámide, ¿vale? O sea, hemos abatido y hemos traído este punto hacia aquí. Por tanto, ya sabemos que esta cara triangular, al abatirla, cae aquí. Y eso es cierto porque en una semicircunferencia siempre cualquier punto que lo unamos con estos dos es de 90 grados y al mismo tiempo un punto cuando se abate cae en la perpendicular. El primero es el segundo teorema de Tales y este es un teorema muy básico de geometría. Bueno, tenemos entonces ya aquí el punto de intersección, también, y ahora basta con colocar esta figura aquí. En la planta podríamos colocar una circunferencia, pero bueno, ya no lo vamos a hacer. Entonces podríamos hacerlo a una escala ligeramente menor para que quepa bien. Entonces pondríamos aquí. Vamos a hacerlo a la misma. Entonces si vemos que queda, bueno, cae bien. Entonces vemos aquí la posición de un eje, del otro, aunque la regla no es muy precisa, pero bueno, hay que corregirlo más a mano. Ni siquiera es una línea ortogonal. Bueno, lo vamos a hacer a mano. Entonces pienso que podría venir por aquí. Bueno, pues este es el cilindro, ¿vale? Luego, aparte del cilindro, tenemos el cuarto de circunferencia. Aquí, en la prolongación de este eje, que será perpendicular al eje de revolución, tenemos el otro cuarto de circunferencia. Y ahora aquí arriba teníamos un arco mayor, que provocaba aquí otra superficie tórica, aquí otra. Esto con precisión, pero por rapidez ya no lo hacemos, podríamos buscar aquí, ya que estos nos marcan los ejes, son plantillas de mucha precisión. Entonces colocaríamos aquí el arco de circunferencia y luego el otro mayor también tangente. Recordamos que estos dos arcos, para hacer esto con más precisión, habría que colocarse aquí en vertical, sabiendo que este es el eje de revolución. Que estos dos arcos, si son tangentes, aquí tenemos uno, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en mayor tamaño, este y por ejemplo este. Vamos a colocarlo como aquí, viene por aquí y vamos a hacer por aquí, siguiendo la misma orientación. Bueno, pues el punto de tangencia, el centro y el centro de este arco quedan los tres alineados siempre. Es lo que dice la teoría de geometría. Y aquí será una perpendicular a partir de aquí. Eso quiere decir que viene por aquí, viene luego el arco y luego viene este. Y aquí ya termina, ¿no? O sea que en realidad siempre el centro y el centro del siguiente arco están alineados con el punto de tangencia, que es de donde sale esto. De esta manera tenemos que estos dos arcos son tangentes y generan una superficie tangente y por lo tanto no hay esta línea de intersección entre las dos superficies. Bueno, vamos a concluir. Hacemos entonces aquí el último toro de menor tamaño, aquí. Bueno, aquí nos salió algo más ancho esto que en el otro dibujo, pero bueno, no importa. Bueno, lo único que hay que hacerlo es colocarlo aquí en el eje, ya que el eje de esta pirámide, al abatir esta cara, caerá aquí. Entonces habrá que proyectar los puntos y ya obtendremos ahí la sonometría. Y la anchura de esto, que podía ser, por ejemplo, bueno, puede ser esta, pues vendrá a parar aquí. De manera que colocamos aquí también los ejes y tenemos ya ahí la posición de la circunferencia. De manera que el centro de la circunferencia es esto. Bueno, si ya tenemos esto, ya lo único que hay que hacer es proyectar todos los puntos, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, aquí hasta aquí llega el toro, hasta aquí empieza el otro. Aquí, por ejemplo, empieza... Aquí tendremos un centro, aquí el otro, aquí empieza el siguiente arco y aquí el último, ¿no? Bueno, pues todos estos puntos siguiendo la dirección del eje Y los vamos a proyectar sobre el eje. Tenemos el primero, tenemos el siguiente, dirección del eje Y, habría que hacerlo con escuadra y cartabón. Tenemos aquí el siguiente, dirección del eje Y, dirección del eje Y y el último, dirección del eje Y. Bueno, acabamos de proyectar ya todos los elementos de este eje.
Entonces, ahora por último ya podemos, aquí por ejemplo, si hay una circunferencia que viene desde aquí hasta aquí, pues podríamos incluso proyectar sobre este eje, aquí en esta dirección, hasta este punto. Vamos a hacerlo. Entonces, siguiendo la dirección otra vez del eje Y, pues tenemos una elipse que va a llegar hasta aquí. Bueno, a partir de aquí ya puedo trazar todas las elipses. Voy a buscar una fila para que esto quede un poco más definido. Bueno, tenemos entonces ya... Entonces decíamos, tengo aquí este eje proyectado hasta aquí, pues ya puedo buscar la elipse que lo genera. En principio lo hacemos a lápiz y al final ya podemos pasar la tinta por encima para que se vea mejor. Si nos fijamos aquí, respecto a líneas, puedo coger líneas horizontales, por este punto una horizontal. Vamos a coger, por ejemplo, por este punto otra línea horizontal. Habría que hacerlo con escuadra y cartabón. También podría coger la referencia aquí de esta perpendicular. Pero bueno, como ya... Lo digo porque aquí me es imposible desplazar. Voy a intentar hacer aquí alguna perpendicular. Yo tendría que coger aquí, me tropieza con todo, aquí no tengo... Entonces cojo esta línea de referencia y ahora iría desplazando, a ver si está bien colocada. Una vez que tengo esta referencia, iría desplazando esta regla de manera que por cada uno de estos puntos fuera haciendo líneas perpendiculares. Y esos van a ser los ejes mayores, aquí ya me tropieza el trípode, ya no puedo hacerlo. Los ejes mayores de las elipses. Entonces tenemos aquí otro eje mayor de la elipse, aquí otro eje mayor y así con todos. Aquí el otro eje todavía un poco más hacia arriba y este que también era, a ver, ya no llego por el trípode. Bueno, esa sería la forma de hacer las paralelas respecto a esa perpendicular. Bueno, decíamos, una vez ya que tengo esto, ya la perspectiva de la figura ya debe salir rápidamente, ya que no vamos a calcular elipses. Las elipses nos las da la plantilla, ¿no? Entonces, esta elipse tiene aquí el eje conjugado, que se llama, ¿no? Entonces venimos aquí, el eje conjugado es exactamente la distancia desde este punto hasta este, ya lo marca aquí. En una elipse, lo pongo aquí para que se entienda, tenemos la elipse, tenemos los ejes principales, que es el eje menor y el eje mayor de la elipse. Esta es una circunferencia en el espacio, en esta sonometría. Y luego tenemos los ejes conjugados, que son este y este. Entonces, al unir estos dos ejes, tenemos estos dos formarían en el espacio 90 grados. Vale. Este y este. O sea que esto es de 90. Y también este que pasa por el centro y este que pasa por aquí forman también 90, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí lo que me está dando es, en realidad me está dando estos ejes siempre al proyectar. Y me está dando también el centro de la elipse. El de la elipse de abajo ya pasa por el origen, no hay problema. Y ahora me ha dado este eje, pues busco aquí la elipse que tiene ese eje. Es tan pequeña que no es fácil y mucho menos encuadrarla aquí bien, pero bueno, voy a intentarlo. Entonces, además está debajo del objeto, ni se va a ver, pero bueno, pasa por ese punto, o sea que va a ser esta elipse. Bueno, ya tengo esa elipse que va a ser esta de aquí abajo. Ahora voy a hacer la de aquí arriba. Tiene este centro. Y por tanto el eje conjugado sigue aquí la dirección del eje X. Entonces ya la trazo. Eje X, esta dirección. ¿Vale? Entonces una vez que ya tengo esto, pues se proyecta aquí el extremo del eje que viene por aquí, siguiendo la dirección del eje Y. Y vemos que corta aquí. Por tanto esa elipse tiene este diámetro conjugado y del otro lado tendrá, pues desde aquí hasta aquí. Este sería un semidiámetro y este el otro, ¿no? El otro va a llegar exactamente siguiendo la misma dirección del eje Y, va a llegar hasta aquí. Con lo cual tengo este eje y ya puedo trazar la elipse, ¿no? Si quiero trazar también el eje mayor de la elipse, pues el eje mayor ya va a ser el eje del cilindro y el eje del cilindro está aquí. Eso quiere decir que el eje mayor de la elipse va a venir definido aquí por una tangente a esta circunferencia y por otra tangente aquí a la misma circunferencia. De manera que ese es el grosor del cilindro. O sea que al hacer por aquí una línea horizontal, pues ya tengo ahí el eje
mayor de la elipse desde aquí hasta aquí, y tengo el eje conjugado. Puedo trazar ya la elipse con precisión. Entonces vengo aquí, busco la elipse, como vemos más o menos coloco aquí los ejes, el eje menor alineado y luego los dos ejes. Como tengo el trípode delante no me puedo acercar, ni siquiera estoy viendo si realmente este es el eje mayor, si pasa por el centro, pasa por este punto y por este. A ver, no, es aquí y aquí. Tiene aquí una línea, tiene aquí otra, tiene el eje mayor y por último tiene el conjugado desde aquí hasta aquí. Bueno, pues parece ser que es esto. Bueno, pues ya he hecho esta elipse aquí arriba y debe ser tangente a esta línea y a esta. Ahora, si proyecto el extremo de esto, tendré el eje conjugado correspondiente a esta elipse y el de esta también vendrá por aquí. Por tanto, si por el centro de esa circunferencia, que es este, hacemos la dirección del eje X, pues cortará y tendremos ya la posición del vértice para el eje conjugado y del que queda en el lugar opuesto, que sería este de aquí, por aquí. Y el eje mayor ya sabemos que es una horizontal que viene hasta aquí, o sea que tenemos ahí otro punto de la elipse y otro, o sea que será una elipse que pasa por esos 4 puntos. Entonces buscamos la elipse. Recordamos que estas elipses isométricas son circunferencias en el espacio. Tiene que ser igual que esta, no sé si cogimos esta, parece que sí, ya que es el mismo cilindro. Y la relación entre ejes también será igual. No hay que confundirse con los huecos estos. Vemos que los huecos que hay aquí solo son para los diámetros conjugados. Para los ejes principales de la elipse no existen esos huecos, entonces no debemos equivocarnos. Tendremos que coger, ya digo, no me puedo acercar, pero parece que es esto así. Entonces sabemos que es tangente ahí y viene por aquí. Y el eje conjugado, bueno, queda un poco más hacia aquí este. Ya digo, no es que sea muy preciso esto, la elipse debe ser tangente en la dirección del eje Y. Entonces deberemos corregirla un poco más, ya que este es un dibujo de precisión. Bueno, a ver si así. O sea que debería venir un poco más, a lo mejor hacia aquí abajo, ¿no? Bueno, ya tenemos el cilindro. Hacemos las tangentes comunes a esas dos elipses, que por supuesto estarán alineadas aquí con esto, ya que esto es un abatimiento de esto. Esto es exactamente igual que si cojo el bolígrafo este, el bolígrafo, y lo tengo aquí en la esquina de una pirámide. Entonces al abatir esto, pues me cae aquí abajo. Vale. Bueno, ya por último haríamos la elipse que pasa por aquí, que corresponde a esta circunferencia, ¿no? Que seguirá, esto seguirá la dirección de este eje. No hay que olvidar que esto es paralelo, que aunque no lo parece mucho, ¿no? Esto también será paralelo y todas son paralelas, ¿vale? Bueno, decíamos que, ya para concluir, entonces vamos a hacer esta elipse y vamos a hacer, por ejemplo, estas dos de arriba, ¿vale? Entonces, esta vendrá por aquí, será tangente a esta línea y vamos a hacer la de abajo, o mejor la de arriba ya, o sea, será tangente a esta línea y será una elipse que siendo tangente aquí tiene el centro siguiendo esta dirección aquí. O sea, tenemos el centro, aquí es fácil equivocarse con tanta línea, y el extremo que es este, ¿no? Entonces, siguiendo la dirección del eje X, me define ahí con precisión, siguiendo la dirección de X, la posición exacta del vértice para el eje conjugado, y que viene aquí. O sea que es una elipse que viene de aquí a aquí. Bueno, entonces ya la cojo aquí, es una elipse muy pequeña, por eso también esto habría que hacerlo grande, habría que centrarla bien y quedaría aquí. Bueno, esperemos que no se haya desplazado, pues sí, está algo desplazada hacia un lateral, entonces la vamos a corregir un poco ahí, y la otra un poco más abajo.
Bueno, ¿qué pasaría aquí? Que este punto tendría que ser tangente siguiendo la dirección del eje Y, y este de aquí también tendría que ser tangente siguiendo la dirección del eje Y. Vale. Y esto ya, la parte de abajo ya no merece la pena hacerla, porque aunque haga aquí una línea de definición, aquí se puede decir que este pequeño arco casi no se ve, ¿no? Con lo cual ya tengo la figura en axonometría. Si por ejemplo dibujo una generatriz, imaginemos por ejemplo esta generatriz, podría hacer aquí a distintas alturas puntos de esta curva, proyectar aquí las alturas, y al proyectar las alturas iría obteniendo aquí puntos de esta curva, por ejemplo, y de esta forma podría definir las generatrices de la superficie. Pero bueno, creo que no es necesario llegar hasta ahí. Sé que esto ya está en axonometría isométrica y sé que con precisión pues puedo obtener cualquier figura. Esto, si queremos hacerlo bien, deberemos hacerlo en grande. Da la impresión de que esto está un poco como achatado aquí, ¿no? Pero realmente bajo esa perspectiva tiene que ser así, porque vemos que todos los puntos están alineados. Si hacemos aquí una tangente a esta curva, pues aquí esta tangente lo será también a la superficie. Si hacemos una tangente a esta elipse, lo será a la elipse esta de atrás, ¿no? Bueno, recordamos que esto es circunferencia, ¿no? Si hacemos tangente aquí, lo es a esta, ¿no? Y recordamos que esta es la dirección. Esta elipse quedaba por aquí. A ver, esta queda el centro aquí. A ver, aquí hay una elipse que no está muy bien trazada. Este es el centro y esta es la tangente. Por lo tanto, la elipse, tuvimos en cuenta la tangente, pero el centro vemos que queda bastante más desplazado. Entonces, realmente debería quedar aquí la elipse. Bueno, y si queda aquí, ahora la figura ya se parece más. Esto por aquí va a venir así. Claro, si somos precisos con esto, esto tiene que venir tangente por aquí, aunque no parezca una paralela, ya que el centro de la elipse debe quedar sobre el eje aquí. Por lo tanto, ahí esa curva es la que habría que corregir. No sé si aquí... Bueno, aquí esto vale como goma, emborrona más que... Pero bueno, habría que quitar esta línea y habría que quitar esta. Bueno, ahora ya sí. Claro, parecía raro. Si hacemos el centro, lo proyectamos que hay aquí. Si hacemos la tangente, por lo visto, aquí hice la paralela, pero bueno, la paralela por lo visto es la de abajo, esta. Eso quiere decir que estas deberían variar un poco también hacia abajo, ¿no? Ahora ya se parece un poco más y habría que hacer, por ejemplo, esta circunferencia. Entonces hacemos esta, la proyectamos por aquí, estamos proyectando esta también por aquí, proyectamos el centro, nos acercamos, proyectamos aquí el centro, cae aquí, entonces es una elipse que tiene aquí el centro y que sigue aquí la dirección del eje X, corta aquí, y la elipse esa tendrá este semidiámetro conjugado. Venimos aquí, lo buscamos y parece que es este. Bueno, pues este lo trazo, y si tengo este, vemos que me ha quedado algo desplazado. Si tengo este hacia aquí y tengo este de abajo, ya puedo trazar la curva en el contorno. Bueno, ahora ya vemos que sí, que efectivamente se parece más, ¿no? Bueno, por último vamos a remarcar las líneas. Entonces, bueno, para no dibujarlo a tinta, solo pensar en una cuestión que veremos más adelante de reflexiones, cálculo de reflexiones. Eso sí, para comprobar si está bien, habría que hacerle también el hueco aquí interior, ya que es una vasija y debe estar bien centrado con la elipse anterior. A ver, ahí podemos incluso agrandarlo algo más. Bueno, decía, para comprobar si está bien, siempre debemos hacer eso. Todos los extremos de las elipses, este y este, deben estar alineados en la dirección del eje Y, ¿no? Por ejemplo, este con este de aquí abajo ahí detrás. Este y este de aquí atrás, ¿no? Y lo mismo aquí abajo. Esto debe estar alineado, por ejemplo, el contorno aquí de la boca de esa botella, pues debe estar alineado arriba con
el grosor aquí de esto, ¿no? Deben estar las dos alineadas. O sea, todos los elementos están alineados en las dos direcciones, ya que esto es un abatimiento, y esto es un abatimiento de esta sección de la botella por la mitad, ¿no? Por la generatriz, bueno, por la arista de esta pirámide, ¿no? Bueno, una vez ya que tengo esto, pues lo que decía, se exigía que, es un tema que ya veremos más adelante, pero bueno, lo vamos a esbozar. Si imaginamos que esto tiene, por ejemplo, zona de luz por aquí, habría que marcar zona de sombra por un lateral. Entonces vamos a ponerle, pues por ejemplo, zona de sombra por aquí, pero como también reflejaría algo, ya que es una superficie, vamos a hacer que, por ejemplo, sea reflectante, entonces pondríamos esto de zona de oscuridad. Podríamos seguir por aquí con el cilindro, ya que esto, bueno, no es un cilindro, tiene un poco de curvatura, y dejar el oscuro todo por aquí. Marcaríamos en el contorno también oscuro, ya que refleja el oscuro de un borde, y aquí pues podríamos hacer una forma de circunferencia, dejando también zona de algo de oscuridad por aquí, y vamos a poner esta zona también algo oscura, y aquí pues también con un degradado. Entonces, dejando esto, como es un cilindro, pues en línea recta, ¿no? Entonces tendríamos que aquí se reflejaría la zona donde llega la luz, y por tanto aquí cogería la zona de oscuridad. Dejamos también zona de oscuridad para las mismas generatrices por aquí, por ejemplo, y por aquí. Y vamos a poner oscuro también para el interior, ¿no? Aquí sería una forma un poco que se redondea hasta arriba, y ahora intentamos igualar un poco. Pues tendríamos aquí un tono medio, y aquí igualar todo por aquí. Lo mismo por aquí. Bueno, es una zona muy pequeña para ahí pues hacer contrastes o hacer distintos tonos, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, si aquí hay una mesa, pues lo primero que se va a reflejar es zona de oscuridad de esa mesa, y ya veremos cómo se calcula, pues por ejemplo por aquí, siguiendo la dirección curva de la forma de la mesa, ¿no? La mesa es una línea recta, pero si nos fijamos, cuando hay una línea recta y tenemos un espejo, pues a ver, está saliendo fuera, esto a igual distancia se refleja detrás. Si el espejo hace esto, pues entonces donde corta aquí tenemos la simetría de esto, o sea que la continuación de este reflejo será esto, ¿no? Y si el espejo viene por aquí, pues ahora el reflejo de esto será a igual distancia, otro ángulo igual a esto. Eso quiere decir que una superficie cilíndrica que está formada por muchos planos dará de reflejo una superficie curva. Por tanto, ya sabemos que esta será una zona de oscuridad con curvatura, ¿no? Y esto que he dicho aquí se aplica también a la parte superior y en general a todos los elementos de ese cacharro, ¿no? Bueno, vamos por último entonces a darle un poco de contraste y ya terminamos. Por supuesto que no es ningún exponente de dibujo real, pero es solo para explicar un poco que hasta la cuestión de sombras se somete a los principios de la geometría. En este caso, cuestiones de óptica, cuestiones sobre la luz, ¿no? Entonces, damos por aquí el oscuro, damos por aquí, y damos, por ejemplo, por aquí el oscuro, tratando de mezclar un poco esto para que no desentone mucho. Bueno, entonces una vez que tenemos esto ya diríamos, bueno, aquí estaría el hueco, marcamos ahí el grosor de este toro, decíamos que era un toro, luego podíamos poner máximo contraste por aquí, y lo mismo, a lo mejor máximo contraste todo por aquí. Bueno. También por aquí.
Recordamos que hasta aquí era una superficie tórica, entonces vamos a remarcar bien por dónde viene la superficie, y por aquí viene hasta aquí abajo, hacia aquí la curva, y lo mismo aquí. Dibujamos aquí el toro, que dejará ver aquí zona de sombra por abajo y zona de sombra mayor para el hueco. Bueno. Aquí podemos fundir, ya que está reflejando todo lo oscuro hacia arriba, que es donde está la luz. Entonces ahí arriba es donde deberíamos poner la luz, ¿no? Bueno, pues esa podría ser la superficie que debe reflejar luz. Aquí nos quedó con sombra, pero bueno, aquí debería haber luz, ¿no? Y tendríamos que poner también el oscuro por aquí, por el borde. O sea, todo por aquí. Pues todo por aquí, ya que está reflejando el oscuro de la esquina de una habitación que tuviera la luz. Recordamos que esto nunca va a poder dar en esquina porque refleja siguiendo las leyes de la mecánica, o sea que ángulo incidente respecto al centro sale con ángulo reflejado igual ángulo, ¿no? Eso quiere decir que respecto a nuestro punto de vista esto no aparece en la esquina, sino que eso hace que aquí en la esquina aparezca con sombra, ¿no? Y esa sombra pues se extenderá por aquí arriba, ¿no? O sea que incluso el tema de reflexiones en superficies curvas pues también es un tema de geometría. O sea que, pero bueno, el tema artístico ya sería representar esto de forma real, y para eso lo mejor sería copiar de un original y ser preciso también a la hora de copiar los tonos. Una cosa es intuir más o menos por dónde iría, y otra cosa es, aquí por ejemplo, igual que pusimos luz, había que poner luz aquí, luz por aquí, pero bueno, ya no lo vamos a hacer porque para eso necesitaríamos un pincel y ya nos meteríamos en un apartado de dibujo artístico que ya no es objeto de este ejercicio. Bueno, pues esa sería la forma de obtener la perspectiva a partir de las dos vistas, ya que en realidad las dos vistas se proyectarían en esta cara que está abatida, ¿no? O sea que si cogemos este triángulo aquí y lo giramos, si fuera transparente, pues esto coincidiría exactamente con esto, ¿no? Vale. Lo que pasa que claro, está al revés, porque en un abatimiento siempre queda al revés. Lo mismo, si cogemos esto, pues realmente esta cara pues quedaría aquí sobre este plano, y este plano triangular está girado, ¿no? También podríamos, en vez de coger estos dos planos, coger por ejemplo el plano meridiano de la figura y abatirlo. En ese caso habría que hacer centro en el medio de este segmento. Vamos a hacer rápidamente la mediatriz. Aquí tenemos esta línea, tenemos esta. La mediatriz nos da aquí el punto medio. Y podríamos abatir también, tenemos aquí el punto medio, ya podemos hacer un arco que venga desde este punto hasta la esquina y hacer el arco hacia aquí, desde esta esquina hasta esta. Entonces necesariamente este vértice al abatirlo cae aquí. Eso quiere decir que la botella también la podríamos colocar aquí. Entonces la colocaríamos aquí y proyectaríamos también todos los puntos. O sea que puedo abatir este plano o puedo abatir la cara triangular que contiene a esta arista, ¿no? En este caso he abatido la cara triangular. Bueno, pues esta es una axonometría isométrica de la figura, y como vemos solo hay que proyectar todos los elementos y todos los puntos, y con eso ya tendríamos la figura perfectamente definida, ¿no? Mientras que aquí también hemos proyectado la anchura y podríamos haber proyectado todo desde el hueco, la boca cilíndrica proyectada ahí arriba, hasta todo lo demás, ¿no? La figura es lo suficientemente sencilla para que no haya que andar proyectando desde este. Con este ya nos llegó, porque además sabemos que es una superficie de revolución, con lo cual no tuvimos ese problema, ¿no?
bueno, pues lo dejamos aquí. Entonces sí podemos hacer una comparativa entre lo que era la perspectiva militar, que era esta figura, como vemos, esta figura que nos queda aquí al final, aquí podríamos poner también el hueco, etcétera, y la perspectiva caballera, que el cuadrado aquí en una posición oblicua de romboide nos exigiría que la elipse tangente fuera tal que ese eje de la elipse resultara realmente oblicuo, ¿no? Y por tanto la forma de esa figura tuviera algo inusual para nuestra vista, ¿no? Entonces el toro también va a quedar aquí oblicuo, y arriba el trozo de toro o de esfera, si fuera una esfera, que no lo es, pues también estaría bombada en la dirección del eje de proyección, ¿no? Entonces algo a evitar, ¿no? Bueno, asonometría isométrica mediante abatimiento y perspectiva militar y caballera del objeto.